Bien, y para seguir hablando de este tema es que invitamos al director nacional de Vivienda, Salvador Esqueloto. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinas sobre lo planteado en este informe? Bueno, creo que refleja algunas tendencias que pueden estar dándose en algunas áreas de nuestras ciudades, de las ciudades del Uruguay, que son además parte de fenómenos globales, digamos. No estamos hablando únicamente del aspecto más circunstancial del Uruguay de estos últimos años, sino de América Latina en general, pero del mundo. Y probablemente esta tendencia, que hay que, yo diría, verificar un poco los datos, a preferir en el mercado de compraventa o eventualmente de arrendamientos los apartamentos o ciertas formas de vivienda agrupada donde hay ciertos servicios, entre los cuales están los de seguridad, responda a fenómenos más profundos. Por un lado, obviamente hay cierta, búsqueda de ciertas garantías desde el punto de vista de la protección, pero hay que tener en cuenta que la sociedad uruguaya ha cambiado muchísimo y muy aceleradamente, y que hoy, por ejemplo, una tradicional casa de mediados del siglo XX prácticamente queda muy holgada para cualquier familia, donde el tamaño medio de los hogares viene descendiendo persistentemente en todas las mediciones censales y vamos tendiendo cada vez a un hogar de menor tamaño, donde muchas veces es la pareja y uno o menos de dos hijos, promedialmente. O sea, usted dice que la gente no necesariamente elige las casas por un tema de seguridad, sino también porque claro, son construcciones muy grandes hoy por hoy. Claro, prácticamente estamos hablando de un parque edificado muy importante que tiene el país, que es una de sus grandes cualidades, pero que muchas veces requiere una adecuación para las formas de vida y la composición de las familias actuales. Yo te iba a decir, no solamente que desciende el número de integrantes del hogar, sino que además hay un número muy importante de hogares monoparentales o unipersonales, lo cual multiplica la demanda de unidades de vivienda, pero más chicas. Si les preguntan a los mismos intermediarios y promotores inmobiliarios, les van a contar que la venta de monoambientes, viviendas de un dormitorio y de dos dormitorios, es prácticamente la que se lleva todo el mercado, y ya casi no se colocan viviendas de 3 o más dormitorios. Sí, de todas formas las dimensiones son bastante irrisorias con lo que la manera que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Porque hay a veces hasta un apartamento de un dormitorio de 28 metros cuadrados, 30, y realmente es muy poquito. No debería. No debería, pero porque existen, hay un mínimo habitacional por ley que no puede hasta los de bajar. 3 dormitorios, que dice 3 dormitorios, 2 baños, y lo ves y es una caja de zapatos, como se dice comúnmente, una caja de zapatos. Bueno, entra la cama hay y no la una mesa de legislación luz. nacional que establece el mínimo habitacional. Hoy justamente cumplimos 17 de diciembre 50 años de la ley 13.728, que es la Ley Nacional de Vivienda, que entre sus disposiciones establece el mínimo habitacional de acuerdo a 4 categorías. ¿Qué metraje es? Para una vivienda de 2 dormitorios, 50 metros cuadrados. Pero para un monoambiente, por ejemplo, el mínimo. No existe el monoambiente como vivienda. Ya le estoy diciendo. Puede existir ¿Pero como es otro ilegal? tipo. No. ¿Qué? Pero no es ilegal. Diríamos que está en una zona gris. Lo que les iba a comentar es que son los gobiernos departamentales que tienen justamente la facultad de velar por la aplicación de las normas legales y lo que es las autorizaciones para construir. Y justamente el tema del monoambiente es un interesante tema porque desde el punto de vista legal no es considerado una vivienda. O sea que la vivienda es a partir de un dormitorio. O sea que hay una enorme cantidad de hogares de los uruguayos que están en la ilegalidad. No estamos hablando de tanta cantidad. ¿De monoambientes? Sí, no estamos hablando. Que se usen como viviendas, puede ser algunos, probablemente de reciente construcción, que no se declaren como viviendas, que se declaren como oficinas, consultorios. Claro, el tema es ese, que declarado como oficina está bien, claro, está permitido. Sí. Cada vez hay más monoambientes, o sea, se construyen muchos monoambientes. Entonces esa gente que construye eso, su uso supuestamente tendría que ser para oficina. O para otro uso no residencial. Sí, hoy está establecido el mínimo habitacional, le vuelvo a repetir, en la cantidad de dormitorios en relación, y ahí es donde se mide el hacinamiento, a la cantidad de integrantes del núcleo familiar, distribuidos por sexo y por edad, que es lo que determina si una vivienda es adecuada o no es adecuada. Pues, una de las cosas que podemos estar haciendo y no es conveniente es generar un parque habitacional nuevo, con nuevas construcciones, pero que en realidad preste servicios de muy mala calidad a la población a la cual va dirigida, ¿no? Y ese es uno de los
aspectos importantes, digamos, de lo que es toda la normativa en materia de vivienda. No estoy hablando solo del Uruguay, estoy hablando Ahora, a nivel internacional. ¿esto se fiscaliza? Porque Claro, porque hay, estoy acordando un montón de, o sea, tengo como la sensación de un montón de publicidades y de promociones promocionando monoambientes como espacio de vivienda. De repente o sea, estamos focalizando en un segmento del mercado localizado en algunas áreas de la ciudad. El Uruguay tiene una población muy extendida, no solamente en Montevideo y la región metropolitana, en todas las ciudades del interior del país. Quizás en algún territorio turístico, como puede ser Maldonado, Punta del Este o alguna zona, estoy pensando en hay oferta de este Montevideo. tipo, o en las zonas costeras o centrales de Montevideo. ¿Hay un Pero, estimativo de cuántos monumentos hay en Montevideo, en la capital? Digo, para tener ese dato quizás lo pueda tener la Intendencia de Montevideo. Pero Porque evidentemente, es quien autoriza los permisos, ¿no? que son excepciones. Entonces, No, hay que ver cómo se declaran en los proyectos, porque un mismo edificio puede contener unidades en propiedad horizontal de muchas conformaciones, ¿no? Puede tener en el mismo proyecto claro, unidades... pero lo que pasa es que cuando está pensado como residencial, por eso digo, en las promociones, en todo, no hay que monoambientes comerciales. Pero ¿no? por No le ejemplo, ponen a así, ver, es para vivir. cuando estamos promoviendo a través de incentivos fiscales la inversión privada en vivienda, que es uno de los modos a través de los cuales se está generando un alto número de viviendas nuevas, concentradas básicamente en Montevideo, en algunas zonas, pero no solamente, los monoambientes no tienen incentivos fiscales. O sea, están excluidos. O sea, a partir de la unidad completa, con un dormitorio, 2 y 3, es donde empieza a contar justamente con las cualidades para ser promovida. Pero entonces esa publicidad no estaría apta cuando dicen ideal para vivienda u oficina. Bueno. Ahí el constructor estaría como en falta, digamos. En ese caso, bueno, digo, ¿quién yo- vende? ¿Quién vende? Yo le dije que es una zona gris. Desde el punto de vista de la legislación nacional, el monoambiente no es una vivienda. Muy bien. Lo cual no quiere decir que no haya que pensar a futuro. No estoy hablando del monoambiente mínimo, ¿no? Sí, Al sí. estilo, por ejemplo, de los japoneses que tienen unidades que son de 12 metros cuadrados Sí, y que sí. son cápsulas. Nichos, esos son ¿no? nichos. Sí. Sí, a mí me tocó, por ejemplo, acompañar al grupo de viaje de arquitectura y vivir 15 días adentro de una cápsula, ¿no? Sí. Creo que es una experiencia, pero más de ese tiempo no es muy recomendable. De todas maneras, hay apartamentos en Japón donde hay unidades de 12 metros cuadrados. Yo conozco personas que han vivido durante periodos largos en esas unidades. No es recomendable. Nosotros estamos pensando que quizás haya que pensar más hacia el futuro formas de organización tipológica a la vivienda que sean tipo loft, tipo unidades flexibles, que puedan tener subdivisiones o puedan estar abiertas, pero estamos hablando de superficies más generosas, ¿no? No estamos claro. hablando de superficies ahora, mínimas. a lo práctico, ¿no? ¿Cómo no? Una constructora hace un edificio con monoambientes para comer, para oficinas. Ujú. Yo lo compro y lo alquilo a una persona que lo usa como vivienda. ¿Quién está incurriendo en, digamos, en una infracción? No, El yo que no lo diría alquila. que es una infracción. Yo lo que diría que desde el punto de vista de la aprobación del permiso de construcción y del uso declarado de esa unidad en propiedad horizontal, no es una vivienda. Ahora, el propietario o el arrendatario puede vivir adentro de un galpón también. Yo no puedo prohibir ni puedo entrar adentro de cada domicilio, hacer una especie de gran hermano y fiscalizar qué está ocurriendo adentro de cada situación. Lo que sí le puedo asegurar que desde el punto de vista de lo que es la política pública de vivienda, nosotros no trabajamos con esos estándares, trabajamos con estándares más exigentes que aseguren justamente problemas que no sean de hacinamiento. Claro, ¿no? Bien. claro. Pensemos en la cantidad de integrantes que puede tener una familia, la cantidad de hijos que puede tener una pareja, otros arreglos familiares que incorporen diversas generaciones. Entonces es necesario que los ambientes para dormir sean proporcionados y adecuados a la composición de esa familia. Claro. Bueno, y claramente un Para buen tener una calidad ambiente... de vida, claro. Bueno, puede servirle a un soltero o a una pareja por un periodo, pero claramente no es una vivienda completa. Ujú. Por lo menos tal como la entendemos en el Uruguay. Muy bien, hablemos del tema de la inseguridad. ¿Ha generado que se construyan más complejos de viviendas? Yo no diría que hay una relación causa-efecto. Yo les comentaba justamente que hoy está bastante extendido como modalidad, y me parece que es una modalidad sumamente válida, el desarrollo de la vivienda agrupada a través de
distintas formas de construcción, ya sea por la iniciativa privada, ya sea el propio sector público. El sistema público de vivienda produce vivienda nueva y mucha o una alta proporción de esa vivienda es vivienda colectiva, es decir, ya sea en edificios para población en general, en edificios para jubilados a través del sistema que tenemos por acuerdo con el Banco de Previsión Social, habitualmente son edificios de 20 o más unidades de apartamentos, o una modalidad que tiene un amplio desarrollo en estos años en todo el país y que genera también una forma de convivencia de muchas familias, que es el cooperativismo de vivienda, que tiene una gran aceptación últimamente y que está dando un alto número de soluciones. Ahora, Esqueloto, por otro lado, en los últimos años empezaron a aparecer o sea, en mayor cantidad los barrios privados que tienen casas grandes, o sea, de familias que utilizan metraje con jardines, pero que lo que buscan justamente es yo diría, ese cerramiento. No voy a dar nombres de barrios privados. Los primeros barrios de esas características surgieron en la década de los 90 y fundamentalmente en el departamento de Canelones. Hay algún ejemplo en el departamento de San José. Hace poco una investigación universitaria lo que hizo fue un relevamiento en todo el país, básicamente los departamentos de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, que es donde este tipo de urbanizaciones han tenido algún tipo de concreción, y la normativa actual en materia de ordenamiento territorial y las normativas de las intendencias departamentales estrictamente no admiten la construcción de nuevos barrios privados. Lo que sí hay es los barrios de la década del 90, que tienen una aprobación previa de ese momento y que han tenido un importante desarrollo, y luego barrios cuasi privados que se vienen desarrollando ya modernamente, contemporáneamente. Sí, en barrios de la capital, por ejemplo, en Carrasco por ejemplo, que tienen una configuración muy similar a la de un barrio privado, pero que en realidad es un barrio, una urbanización nueva. Son más pequeños, digamos, más compactos. No, que tiene, por ejemplo, las calles son públicas, claro, tienen espacios públicos, más allá de que hay ciertos controles que pero yo diría garita que en todas las entradas, que ¿no? yo diría que son un poco intolerables esos controles, porque para cualquier ciudadano que desee recorrer o circular, no corresponde, por ejemplo, que le pidan información sobre hacia dónde se dirige o cuál es su identidad para poder circular por el espacio público. Pero con respecto a lo que tú decías de los metrajes, y sin dar datos, porque me parece que acá no hay que nombrar ni empresas con nombre y apellido, ni localidades, muchos de esos barrios de la década de los 90 empezaron siendo extremadamente generosos en cuanto al lote donde se ubicaba la casa. Pero a medida que se fueron saturando, se fueron completando, sí, los lotes son más chicos. En realidad uno descubre, con la simple observación, que son sumamente avaros en el espacio y que en realidad la calidad de vida que ofrecen cuando se termina de completar esa unidad es bastante menos de la que se difundía, por ejemplo, en las promociones, ¿no? O sea que también hay que tener cierta prevención con respecto a algunas ofertas que aparentemente muestran un estilo de vida en vinculación con la naturaleza, con ciertas cualidades espaciales, paisajísticas, y que luego cuando empieza a completarse el proyecto uno descubre que lo que tenía no era tan generoso ni era tan Está clarísimo valioso. Que a Esqueloto no le estarían gustando las urbanizaciones tipo barrio. No emití un juicio de valor. No vamos a dejarlo ir entonces. Las viviendas de interés social, que se supone que dentro, por ejemplo, se hace un edificio y tiene un montón de requisitos para no tener los impuestos que tendría la construcción de esa vivienda, ¿no? Y además de los requisitos y de todo eso, hay una cantidad de apartamentos que tienen que ser muchísimo más barato que el resto, ¿no? Una proporción de la vivienda. ¿Cómo se cumple eso? Porque a mí ahí hay algo que no me termina de cerrar. En realidad es un tema que todavía no ha terminado de cerrar. Es una ley relativamente nueva, estamos hablando la 18795, que es de fines de 2011 y que se empieza a aplicar en pleno desarrollo en 2012 y que ha tenido mucho éxito en ciertos aspectos. Sobre todo en el número de viviendas nuevas que se ha construido, porque lo que le ha dado es un impulso muy fuerte a la inversión privada, a través de exoneración de los principales impuestos que cargan a cualquier construcción,
y eso bueno, estimuló que capitales privados que antes podían estar optando por otros, incluso por otras áreas de la inversión privada en construcción, se destinaran a vivienda. Eso más o menos ha llevado que hoy tenemos unas 8.000 y pico de viviendas terminadas, unas 6.000 en construcción y unas 2.000 para empezar, redondeando números, mayoritariamente en Montevideo, mayoritariamente en algunos barrios, porque se ha mapeado un poco el área donde podría estimularse. O sea, hay lugares donde Claro. se dice, se aconseja que se haga una vivienda de interés Sí, social. sí, y se desaconseja o se desestimula, por ejemplo, en los barrios de la costa, pero sí en el centro, sí en La Aguada, sí en el Cordón, bueno, en el Paso Molino, en La Unión, en La Blanqueada, Parque Rodó. Desde ese punto de vista, el resultado es más que interesante. Lo que empezó a notarse, y creo que es un tema todavía que hay que seguirlo estudiando, es que los precios de esas viviendas, como no están regulados, se transan en el libre mercado, tanto lo que son compraventas como alquileres, no llegan a los sectores sociales que tienen más dificultades para acceder. Entonces, ahí Y ese era el objetivo primero. Y ese era un digamos, ¿no? objetivo, que Claro. el sector privado contribuyera de alguna manera a alinearse con el conjunto de la política de vivienda. Esto ya se notó con claridad a fines de 2014, cuando el Ministerio de Vivienda introdujo una variante que era topear el precio de algunas unidades, que generó todo un ruido. Bueno, después vimos que ese mecanismo no estaba bien aceitado, y en el año 2017, que seguramente es lo que ustedes han registrado, se hizo una segunda modificación reteniendo un 10% de las unidades. O sea, si estamos hablando del típico edificio que se han hecho muchos de, por ejemplo, 10 pisos con 2 apartamentos por piso, un 10% estamos hablando de 2 apartamentos. Bueno, en programas de mayor cantidad, donde puede haber 50, 60 o más de 100 viviendas, bueno, siempre es una de cada 10 que se reservan para que el Ministerio las ofrezca a un precio predeterminado en un llamado abierto. Eso se resolvió a fines de marzo del año pasado, del año 2017, para los proyectos nuevos. Obviamente que no tiene un valor retroactivo. Por lo cual, recién en estos días, en estos meses y probablemente un poco más en el año que viene, empiezan a terminarse los primeros proyectos nuevos y empiezan a aparecer esas unidades que las vamos a ir... ¿Y cómo las van a ofrecer? Porque en eso llamados, es súper en interesante. llamados Mucha gente públicos. O sea, ¿Llamados públicos a través de qué medio? pueden ir a la página web del Ministerio y ahí está todo. Por ahora han sido muy poquitas, porque le digo, estamos hablando de un proceso que empezó hace 1 año y medio y que entonces generalmente los proyectos de vivienda son proyectos Demora. de 24 meses, 30 Sí. meses, ¿no? Pero a medida que se van terminando van a empezar a aparecer por lo menos un número acotado de viviendas que van a estar dentro de un rango de precios que sea accesible a sectores de poblaciones medios, de ingresos medios y medios bajos. De lo que hay ahora, ¿eso es lo más accesible? Quizás, No. te iba a No, preguntar, no, ¿qué es lo claramente. más cuál es la facilidad, valga la redundancia, más accesible para, no sé, una madre sola con hijos o una familia de muy bajos ingresos que tiene hijos? Sí, bueno, ahí tenemos distintas formas de acceder a la vivienda. Creo que una cosa interesante, porque muchas veces se simplifica el tema de acceder a una vivienda con el acceder a una vivienda en propiedad. Entonces creo que es interesante poner arriba de la mesa que en todas las sociedades, no estamos hablando solo del Uruguay, no estamos solo hablando de América Latina, es admisible como solución de vivienda lo que se llama la tenencia segura, es decir, algo que a cualquier núcleo familiar le dé seguridad, permanencia y asequibilidad, es decir, que el pago por todo concepto que tenga que ver con el acceder a una vivienda esté proporcionado a las condiciones de ingresos del núcleo familiar. En ese sentido, tenemos tanto la posibilidad de acceder a vivienda en propiedad, que es algunas de las modalidades que tiene el Ministerio, ya sea construyendo o ya sea favoreciendo, por ejemplo, la adquisición de vivienda a través de préstamos, la autoconstrucción, que es otra modalidad que en el Uruguay ha sido histórica y ha tenido un buen resultado, que es que una familia llega, ahí sí estamos hablando no de grupos habitacionales, sino de vivienda individual, con un terreno que está comprando o que es de la familia, se le da un préstamo para que con el esfuerzo propio pueda construir
y esto tiene muy buena respuesta en algunas localidades del interior y también en algunos barrios de Montevideo. Y también a través de las cooperativas, ¿no? Las cooperativas, que es numéricamente hoy lo que tiene mayor participación, o sea, prácticamente la mitad del presupuesto, un poco más del Ministerio, hoy se asigna a cooperativas. Generalmente son núcleos que estamos hablando entre 35 y 50 familias y tienen una dispersión territorial total, o sea, en todos los departamentos hay cooperativas en construcción hoy, y también en Montevideo, tanto en áreas centrales, intermedias como periferias. Y otra cosa muy importante es que esas modalidades de tenencia segura permiten que, por ejemplo, en una cooperativa haya propiedad individual o haya propiedad colectiva, es decir, las famosas cooperativas de usuarios, que son una de las grandes innovaciones de la ley de vivienda, donde el grupo cooperativo es propietario del conjunto y la familia es adjudicataria en forma de usuaria de una unidad. Y tenemos, por supuesto, otra cosa muy importante, que es el alquiler. Porque tampoco hay que pensar que la familia, a lo largo de todo su ciclo, va a tener necesariamente que ocupar la misma vivienda. Es decir, una familia cuando claro, puede tener movilidad, ¿no? Puede tener movilidad, o cuando un grupo de jóvenes se quiere independizar o quiere emanciparse, puede durante un periodo usufructuar de un arrendamiento en condiciones formales, digamos, con todos los requisitos, o también al final del ciclo de vida. Por ejemplo, el programa nuestro de garantías de alquiler, que es muy importante, hoy cubre básicamente los dos extremos, los sectores jóvenes y los sectores de adultos mayores de 60 años, lo cual es muy razonable, ¿no? Es decir, se ofrece una garantía de alquiler con precios tope de unos 22, 23 mil pesos, o sea, son alquileres razonables pero moderados, y bueno, siempre que el precio del alquiler esté dentro de un rango que no afecte más del 25% de los ingresos líquidos del núcleo familiar, lo mismo que el repago de préstamo. Para cerrar, no me queda claro en este ejemplo que yo te ponía, porque hay muchos hogares monoparentales con mujeres con niños a cargo, la opción que tienen es la de ir a construir. No necesariamente. Digo porque madres que tienen de repente dos hijos, digo, imposible tener tiempo para además ir a levantar ladrillos, ¿no? No, por supuesto. Claramente. O casos de violencia doméstica, ¿no? Que es una de las causales por las los casos que no de se pueden violencia separar, que no doméstica, tienen dónde vivir. puntualmente, nosotros tenemos un convenio con el MIDE Sin Mujeres, mediante los cuales ofrecemos sin costo, es decir, con un subsidio total de alquiler a las mujeres o a las familias, digamos, mujeres con hijos, que tienen necesidad de una salida inmediata. Bueno, y en este momento hay más de 700 soluciones en ese marco, ¿no? Es bueno y también que hay el tema, entonces. una salida intermedia, ¿no? Hay casas de salida intermedia con rutas de salida para poder, digamos, generar un nuevo proyecto de vida. O sea, estamos hablando de una situación extrema, donde la mujer o la mujer y los hijos tienen que abandonar el hogar. Sí. Pero lo que tú decías, por ejemplo, se cubre por algunas modalidades que son muy importantes. La construcción de vivienda por parte del Ministerio termina con un llamado público. Ahora, por ejemplo, tenemos un par de edificios en Montevideo que se está llamando en forma pública para que postulen familias con hijos. Perfecto. ¿no? Que pueden ser monoparentales o con una pareja. Salvador Esqueloto, muchísimas gracias, director nacional de Vivienda.